Mucha gente cree que Gladiador es una simple película de venganza. Se equivocan. Hoy vamos a demostrar que esta es la historia de un hombre que tuvo que convertirse en la nada para recordar que lo era todo. Porque lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Pero el eco de Máximo no nació en la guerra. Nació del hambre de un padre por volver a casa. Hoy vamos a analizar por qué. El poderoso latir de Roma no está en el mármol del Senado, está en la arena del Coliseo. Entenderemos por qué el sistema, para destruirte, primero tiene que destruir lo que representas. Como le advirtieron a Máximo, debe matar tu nombre antes que a ti. Pero el verdadero peligro no es el general, es el vacío de un hijo. Cómodo no quería el imperio, quería el abrazo que Marco Aurelio nunca le dio. Su villanía se resume en 6 palabras. Era como si no quisieras que fuera tu hijo. Ese desprecio es el que termina incendiando el mundo. No hay nada más letal que un hombre que ya lo perdió todo. Es el momento en que la historia se rinde ante un nombre. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio. En ese segundo, el trono tembló, porque ese día, el mundo fue testigo de lo imposible. Hoy vi a un esclavo ser más poderoso que el emperador de Roma. Yo soy Will, el de las películas, y hoy nos vemos en el barro de la arena. En Gladiador, esta es la historia de Máximo, el general más importante del ejército del emperador Marco Aurelio. Máximo tiene el respeto de todo su ejército. Ahora estamos frente a la batalla de Germania, que es el último territorio que le falta por tomar al Imperio Romano. Pero para Máximo la victoria está tan asegurada que su mente está puesta en otro objetivo. En 3 semanas estaré cosechando mis cultivos. Porque para él la guerra no es un asunto de poder o imperio. Para él es la puerta para volver con su familia. Por eso antes de la batalla, siempre hace esto. Fíjense en este gesto que Máximo repite como un mantra. Tomar un puñado de tierra y frotarlo entre sus manos antes de que suene la primera trompeta. Para un espectador casual, es solo una cábala de guerrero, pero técnicamente es una lección de supervivencia. Máximo seca el sudor de sus palmas para asegurarse de que su espada no se resbale en el momento del impacto. Sin embargo, narrativamente es mucho más profundo, es un anclaje de la realidad. En medio del caos de Germania o de la arena del Coliseo, Máximo necesita sentir la textura del mundo para no olvidar quién es. Él no es un general que ama la guerra, es un granjero de Hispania que está contando los segundos para volver a su hogar. Al tocar la tierra, Máximo le está diciendo al destino que, aunque hoy sea un soldado o mañana un esclavo, sus raíces siguen enterradas en el campo de trigo de Trujillo. Es la preparación para el viaje final, el momento en que sus manos dejen de oler a sangre y vuelvan a oler a cosecha. Máximo les da un discurso de aliento a sus guerreros antes de la batalla y les dice que lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Esta frase resume el pensamiento del guerrero romano. Para ellos la batalla es una oportunidad de morir con honor y ganar un lugar en el más allá para los que son dignos. Por eso en esta secuencia. Miren bien esta secuencia de la batalla en Germania. Visualmente, el director, Ridley Scott, nos lanza a la cara el horror más crudo de la guerra. Hombres despedazados por catapultas y el olor a carne quemada casi atraviesa la pantalla. Pero escuchen la música. Hans Zimmer no nos da una melodía de terror, nos da un himno heroico. Como dice Guillermo del Toro, hay películas donde la música es la voz de la película. Y aquí esa voz nos está diciendo que para un romano no hay nada más hermoso que morir por una idea. Es un contrapunto brillante. La imagen nos muestra la fragilidad del cuerpo, pero la música nos muestra la inmortalidad de las ideas. Además, la escena sirve para mostrarnos que Máximo no es un general de órdenes lejanas, sino uno que se involucra en la batalla. Y que es un guerrero en toda regla. ¡Roma Víctor! Esto contrasta directamente con Cómodo, quien es el heredero al trono, pero no está en el campo, aún su padre siendo tan anciano lo está. Para él lo único que importa es que tomó una decisión. La anunciará. Me nombrará. Pero desde que llega las cosas empiezan a ponerse un poco turbias para él. ¿Y el emperador? En el frente, Alteza. Hace 19 días. Los heridos siguen llegando. Esperaba ser recibido por su padre, pero el emperador tiene otros asuntos que tratar. Has probado tu valor de nuevo, Máximo. De hecho, hace una pregunta importante. ¿Cómo recompenso a mi mejor general? Y su respuesta es sencilla y directa. Déjame ir a casa. Cómodo ve como todos aclaman a Máximo, pero más importante aún, ve dónde estaba su padre. Y la primera interacción entre ellos es tensión política pura. ¿Me perdí la batalla? Te perdiste la guerra. Pero no contento con esto,
El emperador le dice a su hijo que, Honra a Máximo, él ganó la batalla. pero quizá el detalle más importante de toda esta primera parte es esta frase. He aquí la gloria de Roma. Cómodo entiende para quién son esas palabras y lo que significan, pero lo realmente peligroso para Máximo no es la batalla en el campo, sino todo lo que viene cuando ya no hay guerra. En medio de esta reunión, Cómodo y los senadores discuten sobre política, y en medio de ello quieren involucrar a Máximo. ¿De qué lado estás, general? ¿Emperador o senado? Un soldado tiene la ventaja de ver a su enemigo a los ojos, senador. Narrativamente, esta es la declaración de principios de un hombre que no sabe mentir. Máximo les está diciendo que prefiere el horror de la guerra porque ahí la maldad es honesta. Si alguien te quiere matar, lo ves venir. En cambio, en Roma, el enemigo se esconde detrás de un discurso o de una sonrisa fingida. Es una ironía brutal. Máximo cree que su visión es su ventaja, pero en realidad es su sentencia, porque el general que puede vencer a 10.000 bárbaros en el bosque no tiene ni idea de cómo defenderse de un susurro en los pasillos del palacio. Máximo sabe pelear contra hombres, pero Roma es una pelea contra sombras. Por eso, ahora, el emperador se reúne con Máximo y hace un resumen de sus últimos años de gobierno. Por 25 años he conquistado, ensangrentado, expandido el imperio. Y la conclusión es dura, pero clara. 4 años de paz en 20, ¿y para qué? A Marco Aurelio parece preocuparle su legado. Cuando un hombre siente el fin, quiere saber que tuvo un propósito en la vida. Pero su preocupación es realmente más fundamental. ¿Qué pasará con Roma cuando él muera? Por eso le pide a Máximo hablar de hombre a hombre. Y cuando le pregunta sobre su familia, y hace cuánto no la ve. Hace 2 años, 264 días y esta mañana. Ese nivel de detalle nos deja claro dónde está el enfoque de Máximo. Por eso la petición del emperador pesa tanto sobre sus hombros. Quiero que te conviertas en el protector de Roma después de mi muerte. Su respuesta es inmediata, sincera y directa. De todo corazón, no. La pregunta obvia es, ¿qué pasará con Cómodo, el heredero, por derecho, al trono? Cómodo no es un hombre moral. Cómodo no puede regir. No debe regir. Máximo está frente a una batalla para la que nunca ha entrenado, acorralado entre el deber con el honor y su anhelo como hombre. Antepasados, solicito su guía. Madre, acércate con los deseos divinos para mi futuro. Y mediante una plática con su hombre de confianza, encuentra consejo. A veces hago lo que me gusta hacer. El resto del tiempo, lo que tengo que hacer. El emperador ha llamado a su hijo, y empieza la conversación con una pregunta directa. ¿Estás listo para cumplir tu deber con Roma? Y le da la noticia sin anestesia. No serás emperador. Le duele, pero no tanto como la siguiente frase. Mis poderes pasarán a Máximo. Recordemos que según él, había sido llamado para anunciarle como sucesor. Me nombrará. Pero ahora está siendo reemplazado. Y en esta secuencia descansa toda la construcción del personaje de Cómodo como tirano. Cómodo recita las 4 virtudes estoicas que su padre le exigía. Justicia, sabiduría, fortaleza y templanza. Y admite con una honestidad brutal que no tiene ninguna. Pero fíjense bien, Cómodo no es un hombre vacío. Él le ofrece a su padre su propia lista. Ambición, imaginación, coraje y devoción. Pero esas virtudes no estaban en tu lista. En ese momento, Cómodo deja de ser el villano para convertirse en una víctima de la perfección de su padre. Marcus Aurelius, el emperador filósofo, cometió el error más humano de todos: despreciar lo que su hijo era por estar enamorado de lo que su hijo debería ser. La maldad de Cómodo no nace de la sangre, nace del vacío. Es un hombre con el poder de un dios y el corazón de un niño de 7 años que sigue esperando un abrazo que nunca llegó. Por eso, mientras le quita la vida mediante un abrazo que lo asfixia, le dice estas palabras. Hubiera destruido el mundo entero. Si me hubieras querido. Máximo es informado. Máximo, el emperador te necesita. El emperador ahora es Cómodo y tiene la osadía de decirle que nuestro padre falleció. La hermana de Cómodo y Máximo saben perfectamente lo que pasó. Murió cuando dormía. Por eso cuando le dice estas palabras. Tu emperador solicita tu lealtad, Máximo. Toma mi mano. Él se retira sin ni siquiera voltear a verlo. Su hermana es más política y hace esto. Es una forma de decir, sé lo que hiciste, y peor aún, sé lo que puedes hacer. Aquí aprovecho para hablarte un poco más del personaje de Lucila, que será vital en la historia. Es la otra hija de Marco Aurelio, y él le dijo antes que si solo hubiera sido un hombre, que César hubiera sido. Y también interactuó con Máximo antes. ¿Servirás a mi hermano como serviste a su padre? Es una mujer hábil políticamente.
Como veremos luego, y su apego y lealtad a Máximo será vital. Ahora mismo no hay nada que pueda hacer, porque es arrestado y la orden es: Cabalguen hasta amanecer y ejecútenlo. Y cuando Máximo le pide a Quinto, que era su mano derecha en el campo de batalla, que cuide a su familia, este le responde que Tu familia te verá en la eternidad. esa amenaza contra su familia es lo que lo hace actuar. Por eso cuando lo van a ejecutar, Quiero morir con honor. Soy un soldado. por ley, podía exigir este tipo de muerte, y lo usa como una posición de ventaja para el combate. Demuestra su superioridad en batalla, El frío hace que la espada se atasque. y reta a duelo al cuarto jinete. ¡Pretoriano! Está herido, pero no hay tiempo. Su familia está en peligro. Mucha gente se pregunta por qué Máximo sale huyendo de Germania con 2 caballos. No es porque sea un general con lujos, es porque técnicamente está intentando lo imposible. Tiene que cruzar casi 3.000 kilómetros desde el barro alemán hasta los campos de Trujillo antes de que los verdugos de Cómodo lleguen a su casa. Llevar 2 caballos es la técnica del remuda. Cabalgar uno hasta el agotamiento mientras el otro descansa su paso, para luego cambiar y no detenerse jamás. Es una metáfora de su propia alma. Máximo está usando hasta el último gramo de energía animal y humana para ganarle una carrera al destino. Pero fíjense en la amargura del guión. A pesar de reventar a 2 animales y destrozarse el cuerpo en la silla, Máximo no logra llegar a tiempo. En una de las escenas más trágicas, el niño, pensando que es su padre quien viene, sale a su encuentro, solo para encontrarse directamente con la muerte. Su caballo no puede más. Cae del cansancio, y Máximo se derrumba ante la brutalidad de la escena. Solo desolación, cenizas y muerte. Con las últimas fuerzas entierra a su familia, y se abandona frente a la tumba de lo único para lo que contaba los días. Hace 2 años, 264 días y esta mañana. De ser el general de los ejércitos y ser nombrado el protector de Roma, pasa a ser vendido como esclavo, Llevaré 6 por 1000 y 4 por las bestias. valiendo 3 veces menos que un animal. Y aquí conocemos a Próximo, quien deja clara la situación. Pagué para beneficiarme con su muerte. Así empieza una valoración para ver quiénes pueden servir para luchar. Este parece ser bueno, así que es marcado como rojo y llega el turno de Máximo. Pero a él no le interesa esto, no tiene nada que probar, ni nadie por quien luchar. Aún así, Próximo ve que hay algo en él. Y llega el momento de demostrarlo, porque ahora se trata de pelear o morir. Toma tierra del suelo, como tiene por costumbre. Muchos se preguntan por qué Máximo sigue tomando un puñado de tierra antes de pelear, incluso después de que su granja fuera calcinada y su familia asesinada. Ya no hay una vida familiar a la cual volver. ¿Por qué insistir en ese gesto? La respuesta es tan triste como técnica. La tierra ha dejado de ser su origen para convertirse en su destino. En la arena, Máximo ya no frota sus manos para recordar el olor del trigo en Hispania, por eso ahora ya no huele la tierra. Ahora lo hace para reconocer el sabor de la libertad que solo encontrará en su propia tumba. Es una rima visual perfecta. Máximo sabe que la única forma de volver a abrazar a su hijo es cayendo sobre ese mismo suelo que hoy mancha con sangre ajena. Cada vez que toca la arena, antes de la batalla, no está buscando fuerza para ganar. Está aceptando el polvo que muy pronto lo va a cubrir. Para un hombre que ya lo perdió todo, la tierra no es propiedad. Es el último refugio. Máximo no pelea para conquistar Roma. Pelea para ganarse el derecho de ser enterrado con honor y, por fin, dejar de ser un esclavo para volver a ser un padre. Pero aún no. Elimina al primero. Y con ayuda de su compañero eliminan al más grande. Aquí Máximo se expone por primera vez a la reacción del público y eso será vital luego. Por su parte, Cómodo llega a Roma siendo el nuevo emperador, donde las intrigas no se hacen esperar. Entra a Roma como un conquistador. ¿Pero qué ha conquistado? Y ni bien llega tiene su primer altercado con Graco. Hay muchos puntos que requieren tu atención. Graco lo confronta. Tal vez el César podría enseñarnos algo de su gran y extensa experiencia. Y Cómodo responde con una metáfora aparentemente inocente. El pueblo es mi hijo. Lo sujetaré a mi pecho y lo abrazaré. Pero todos sabemos a lo que se refiere con ese abrazo. Su hermana debe intervenir para salvar la situación. Él hará todo lo que Roma requiere.
Cómodo deja claro que quiere deshacerse del Senado. Ni lo pienses. Siempre ha habido un Senado. Roma ha cambiado. Se requiere de un emperador. Pero eso no es tan fácil. Debe tener el apoyo de todo el pueblo y para ello tiene un plan. Le daré al pueblo una visión de Roma y me amarán. Su plan es revivir los juegos de gladiadores en el Coliseo, porque sabe que el pueblo se distraerá de lo importante si están entretenidos. El poderoso latir de Roma no está en el mármol del Senado, está en la arena del Coliseo. Porque él sabe que la gente ama ver el sufrimiento ajeno. Les traerá la muerte. Y lo amarán por eso. Cómodo, y los senadores saben que Roma es la plebe. Por su parte, Máximo demuestra que es líder natural. Ya tiene el respeto de todos los esclavos. Español. 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 Y es un respeto ganado, no impuesto. Con cada batalla gana un nombre. No deja lugar a dudas sobre su valía como luchador. Y se siente indigno por eso. ¿No los entretiene? ¿No los divierte? Pero como dijo el senador antes refiriéndose a Cómodo, les traerá la muerte. Y lo amarán por eso. Sin saber que al que terminarán amando es a Máximo. Aunque él no entienda esa reacción de las masas. Por eso Próximo tiene esta conversación con él. Eres bueno, Español, pero no tanto. Podría ser magnífico. Porque irán a Roma, a los Juegos de Gladiadores en grande. El joven emperador ha arreglado una serie de espectáculos para conmemorar a su padre, Marco Aurelio. Próximo cuenta que él mismo fue gladiador y obtuvo su libertad de parte del mismo Marco Aurelio, y le da un valioso consejo. Gánate a la gente y serás libre. El objetivo es sencillo. Quiero estar frente al emperador. Y su respuesta es directa y premonitoria. Les daré algo que nunca han visto antes. Ahora ya están en Roma. La imponencia y grandeza de la ciudad los impresiona. No sabía que el hombre podía hacer algo así. Los gladiadores son aclamados por la gente común. Pero también por la realeza, porque este es Lucio, el hijo de Lucila, que por el subtexto de esta interacción y el lenguaje corporal de ambos. Escuché que tienes un hijo. Pronto tendrá 8 años. Mi hijo es de su edad. Entendemos que hay gato encerrado allí. Bueno, hoy ya lo sabemos a ciencia cierta, porque de eso trata Gladiador 2, que si te gustaría que la analicemos, dale like a este video y ponelo en los comentarios. Total que Lucio viene buscando al afamado gladiador español. Gladiador, ¿tú eres el español? Sí. Y además le dice que Me agradas, español. Yo te aclamaré. todo está preparado. El organizador dice que ha preparado algo especial, una representación de una lucha famosa, donde el ejército bárbaro fue masacrado, y Máximo y sus compañeros representan a los bárbaros hoy. ¡A los bárbaros y sus hordas! Por eso Máximo sabe que deben pelear con estrategia. Podremos superarlos si trabajamos todos juntos. Sus enemigos tienen ventaja, carruajes, flechas y armas, pero lo que no saben es que luchan contra el mejor general del ejército. ¡En fila escalonada! Y han muerto algunos, pero la mayoría siguen las orientaciones de Máximo y entonces Hagen recibe una flecha y cuando va a ser eliminado. Máximo dirige toda la defensiva y ofensiva. ¡Esta columna a la carroza! ¡Y esta conmigo! Las cosas se equilibran. Máximo toma un caballo y recibe una espada. Máximo está desmantelando toda la formación del enemigo. ¡Una columna! ¡Una columna! Y mientras Cómodo hace gestos sádicos, Máximo se erige victorioso con esta composición que lo hace ver como un emperador. Pero él no ha venido a dar un espectáculo. Él aceptó venir porque quiero estar frente al emperador. Sabe que es su oportunidad. Toma una lanza, prepara el tiro, pero quiero verlo. Máximo no renuncia a la oportunidad, pero esta vez Lucio se interpone sin quererlo en sus planes. Tu fama es bien merecida, español. Cómodo le lanza una petición al gladiador. Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? Pero Máximo no quiere revelar su identidad. Mi nombre es Gladiador. Ahora ya no es una petición, es una orden. Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Y entonces Mi nombre es Máximo X Meridio.
comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. Miremos la expresión de Cómodo. Eso es terror en sus ojos. Sabe que esto no es una amenaza. Padre de un hijo asesinado. Esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. Es casi una sentencia, pero el mismo espectáculo que él montó para las masas. Le daré al pueblo una visión de Roma y me amarán. Se vira en su contra y lo acorrala. No lo puede matar y tener la aprobación del pueblo, así que... Y es allí cuando Máximo comprende lo que Próximo le dijo. Gánate a la gente y serás libre. Y más importante aún, descubre acceso a un poder que nunca quiso tener. Ahora Máximo es llevado aparte y entonces... Sabía que tu hermano enviaría asesinos. Me doy cuenta de que envió al mejor. Máximo deja salir todo su dolor. Mi familia fue quemada y crucificada estando con vida. Y ella asegura que no fue parte de ese plan. Pero más importante aún, le dice que están del mismo lado del problema. He estado viviendo en una prisión de miedo desde ese día. Y que comparten una misma tragedia. Vivir con terror. Cada momento de cada día porque tu hijo es heredero al trono. Y que comparten una misma tragedia. Mi hijo era inocente. Igual que el mío. Y le muestra algo que quizá no está viendo en detalle. Hoy vi a un esclavo ser más poderoso que el emperador de Roma. Y aunque él replica que es un poder vacío, solo para divertir a la plebe, ella replica que... La plebe es Roma, y en tanto Cómodo los controle, controlará todo. Lo que podría marcar la diferencia. ¿Por qué? Mi hermano tiene enemigos, muchos de ellos en el Senado. Pero mientras el pueblo lo apoye, nadie osará enfrentarlo, solamente tú. Ella lo incita a ser el hombre que su padre escogió, pero su respuesta es directa. Ese hombre no existe. Tu hermano hizo bien su trabajo. Porque cuando su familia fue brutalmente asesinada, una parte de él también fue enterrada para siempre con ellos. Mientras comen, bromean sobre la posibilidad de ser envenenado por el emperador. Pero Juba da una razón magistral de por qué eso no es factible. Tienes un gran nombre. Debe matar tu nombre antes que a ti. Para Cómodo no basta con matar en secreto a Máximo en una celda. Eso lo haría un mártir y elevaría el mito de su nombre. Él tiene que destruirlo frente a todos, para matar al hombre y al símbolo al mismo tiempo. Por eso ahora ha preparado un combate que pueda asegurar sus propósitos. ¡Al único campeón invicto de la historia romana! Por eso está seguro de que... Lo olvidarán en un mes. No, mucho antes de eso. Pero no está plenamente consciente de las capacidades de Máximo. Cumple su ritual de la tierra en las manos y empieza el combate. Además de la diferencia de peso y altura, Cómodo ha traído sorpresas a la arena. El oponente es realmente hábil. Y los tigres hacen todo más difícil, para ambos. Máximo lucha con el oponente y con los tigres. Logra deshacerse de uno. Y cuando parece que está en desventaja, Cómodo solo puede ver con decepción cómo su plan se derrumba. La multitud proclama una sola cosa. Y Cómodo debe seguir la tónica. Pero no Máximo. Cómodo no puede con la situación. Máximo le está ganando en todos los flancos. Entonces, intenta provocarlo. Hazlo ahora. Mete el dedo en la llaga para que lo ataque. Dicen que tu hijo lloró como niña cuando lo clavaron a la cruz. Pero Máximo sabe que es una trampa, y eso solo haría que él muera sin sentido. Así que... El tiempo de honrarte a ti mismo concluirá. En medio de la multitud, Máximo se encuentra con Cicerón, su antiguo sirviente, y le da una misión. Diles que su general vive. ¡Búscame! ¡Búscame! Y este le entrega algo que será muy importante para él. Fíjense en estas pequeñas figuras de barro que Máximo cuida como si fueran de oro. En la antigua Roma se les llamaba lares. No eran simples juguetes, eran los dioses del hogar, la creencia de que tus antepasados te observan y te protegen. Narrativamente, estas piezas son el anclaje de humanidad de Máximo.
En un mundo de traiciones, sangre y barro, esas dos figuras son lo único que lo mantiene cuerdo. Es una rima visual dolorosa. Máximo carga a su familia en el bolsillo porque el imperio se la arrebató de los brazos. Al final, cuando Jubala se entierra en la arena del Coliseo, eso tendrá un gran significado, que veremos más adelante. Por su parte, Cómodo está desesperado. Te está desafiando. Cada victoria es un acto de desafío. El pueblo lo ve así. Pero sabe que está acorralado. No quiero hacer un mártir de él. Así que con su consejero decide que lo mejor es: quedamos quietos. Que los enemigos se acerquen. Vigilen a cada senador. Y tiene razón de estar preocupado, porque en las calles se hacen hasta parodias de la situación. ¡Gran Máximo está derrotando al emperador Cómodo! ¿Qué haremos? Por eso Máximo hace planes. El general dice que verá al político. Lo que desemboca en una reunión con el senador Graco. ¿El Senado está contigo? ¿El Senado? Sí. Y un plan arriesgado. Sáquenme de esta ciudad. Tengan buenos caballos para llevarme a Ostia. Mi ejército está acampando ahí. Con una promesa muy específica. Al anochecer del segundo día, volveré dirigiendo 5,000 hombres. Y aunque hay dudas naturales en la propuesta. ¿Y cuando toda Roma sea tuya, se la devolverás al pueblo? Llegan a un acuerdo. Dame 2 días y compraré tu libertad. Recordemos que... quedamos quietos. Que los enemigos se acerquen. Y por eso... Así que Lucila se ve obligada a actuar. Tu sirviente, Cicerón, estará esperando con caballos. Máximo sabe lo que ella está arriesgando. Arriesgas mucho. Tengo mucho que pagar. En el palacio, Lucio juega a ser gladiador. Y eso molesta profundamente a Cómodo. ¿No eres legionario? Soy gladiador. Pero lo que realmente desata la alerta es la siguiente frase. Soy Máximo, salvador de Roma. Así que cuando Lucila regresa, ve que Lucio está con su tío, y este le cuenta historias de la realeza, historias muy específicas. Y la reina usó una serpiente para suicidarse. Y entonces le lanza una amenaza directa. Pero el emperador Claudio sabía lo que planeaban. Sabía que eran como abejas asesinas. Con una sentencia funesta. ¿Qué has planeado, mi querida abejita? O destruiré a quien más amas en la vida. Entonces... ¡Hablen en nombre del emperador! Máximo les explica la situación a todos. Si no quieren participar, vuelvan a sus celdas. Pero le brindan su apoyo y comienza la batalla. Hagen muere, y cuando parece que el sacrificio ha valido la pena. ¡Máximo! Y así llegamos al tercer acto. Cómodo sabe que debe poner fin a este asunto, así que... ¿Y qué puede ser más glorioso que retar al mismo emperador en la gran arena? No sin antes obtener ventaja. Sonríe para mí, hermano. Máximo recoge tierra por última vez. Muchos se preguntan, ¿por qué Cómodo, siendo un cobarde consumado, se enfrenta 1 a 1 a Máximo? A un herido representa un peligro. Cómodo no se enfrenta a Máximo solo para matarlo. Se enfrenta porque no puede seguir existiendo mientras él viva. Porque Máximo es todo lo que él nunca pudo ser, el hombre que su padre sí eligió, el líder que el pueblo respeta sin miedo, y el soldado que no necesita una corona para ser seguido. Por eso lo hiere antes de la pelea, porque en el fondo sabe que no está a su altura, pero aún así decide hacerlo frente a todos, porque no le basta con eliminarlo en la sombra, necesita que Roma vea cómo cae, necesita demostrar que él es superior, aunque sea una mentira, porque mientras Máximo respire, su debilidad queda expuesta. Y en ese intento desesperado por destruir su reflejo, termina revelando exactamente lo que siempre fue, un hombre que nunca pudo estar a la altura de su propio poder. ¡Espada! ¡Guárdenlas! ¡Guarden sus armas! Ambos mueren, pero Máximo es honrado y convertido en leyenda, mientras que Cómodo es ignorado y olvidado. Yo soy Will, el de las películas, y aquí te dejo otra gran historia.